Para nosotros, como dice mi esposo, es de gran bendición estar con ustedes. Ustedes son una familia que estamos como iniciando una relación hermosa y creo que cuando viene ese enamoramiento, uno como que se emociona, ¿verdad? Es como cuando nosotros de pronto ya los que tenemos esposo, pareja o los que están iniciando su noviazgo, quieren siempre estar en contacto, ¿verdad que sí? Y es una bendición. La palabra que Dios me dio para este día, primeramente habló a mi corazón. La profeta me decía, le digo profeta porque ella es una profeta, la pastora Elizabeth para mí es una profeta. Ella tiene un ministerio profético muy certero y ella sabe su asignación. Amén. Algo que Dios habló mucho a mi corazón referente a lo que estamos nosotros conmemorando para este tiempo, el Día Internacional de la Biblia, donde nosotros vamos a hablar palabra de Dios y que todo el tiempo tenemos que hablar palabra de Dios. Quiero contarles de pronto de manera rápida anécdotas que me ha pasado para tener que estar aquí. ¿Sí? El propósito de Dios. Una de las cosas era que tuve una pequeña cirugía, una intervención, algo muy pequeño, y yo decía, Dios mío, tenía que ser para este tiempo, pero bueno, voy a estar allí porque tú me has ordenado. No conforme con eso, nuestra hija, la pastora Daniela, creo que la han visto aquí, ella en este momento está con contracciones, con dolores de parto. Y usted dirá, ¿y usted qué hace aquí? Es nuestra primera nieta. Yo siempre digo, Señor, como dice tu palabra, nuestra corona. Es de gran bendición. Pero algo que le dije al Espíritu Santo, y yo creo que cuando nosotros hablamos, cuando nosotros abrimos nuestra boca, tenemos que entender que Dios todo se lo toma en serio. Amén. Por eso no debemos ser muy ligeros de palabra para prometerle a Dios algo. Y yo le dije al Señor, Señor, yo para las que sean. Se lo dije una vez a él, Señor, yo para las que sea, lo que tú digas, eso yo voy a hacer. Mira el que está a tu lado. ¿Cuántos de ustedes le han hecho esa promesa al Señor? Y siempre me he parado, yo le digo, Señor, para lo que tú quieras conmigo, yo lo voy a hacer. Pero han sucedido dos cosas en mi vida. La una, hace poco en marzo, cuando se lo prometí al Señor y mi hermano murió, y precisamente se me había comprado pasajes para poder retornar. Le dije, estamos en la ciudad de Bogotá, estábamos haciendo las vueltas de la visa y le dije, Señor, solo quiero estar con Él, por lo menos para despedirme. Y el Señor me lo concedió. Le dije, porque te prometo que para las que sea, yo voy a estar para ti. Dios permitió que yo fuera a ese lugar, viniera aquí a Cali, estuve con Él, le hice hacer la oración de fe y para mí yo le decía al Señor, para mí esto es más que suficiente que esta alma haya sido rescatada. Amén. Él se fue a su presencia, pero precisamente el día que yo viajo, al siguiente día muy temprano en la mañana mi hermano fallece. Le dije, Señor, pero ¿por qué me permitiste estar con él y al otro día te lo llevaste? ¿Por qué no te lo llevaste cuando estuve aquí con él? Me dijo, porque eso no te corresponde a ti. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Wow. Cuando tú le prometes algo a Dios, Él la toma muy en serio. Amén. Y en la noche tenía que predicar. Y precisamente prediqué. Y le dije al Señor, ¿por qué les cuento esto? Porque nosotros, cuando le decimos al Señor, heme aquí, envíame a mí, tenemos que ser personas de palabra para el Señor. ¿Sí? Cuando Él te promete algo, Él te va a cumplir. Y cuando nosotros le prometamos algo a Dios, debemos cumplirlos. ¿Cuántos dicen amén? Y precisamente le dije, bueno, Señor, yo voy a estar allá, voy a hablar con la pastora Elizabeth. Y anoche nos iban a celebrar los 20 años de aniversario con mi esposo. Todo se canceló porque nos tocó. Íbamos a ir a un lugar que nuestros hijos nos habían reservado. Pero entonces llamamos y dijimos, no, todo se cancela, vamos a estar allí. Y le dije, Señor, estoy batallando con esto el domingo.
Me dijo no, porque Victoria no va a impedir lo que yo voy a hablar a través de ti, porque hay muchas almas que van a llegar y necesitan de esa palabra. Amén. Le dije, Señor, por encima del quien sea y de lo que sea, solamente por una alma que vaya, le dije al Señor, y que esta palabra haga algo en su espíritu y en su alma, le dije, me voy a sentir bien servida. Por esto esa palabra que te traigo para este día, vayamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 22-24, y vamos a trabajar con la versión PDT, por favor. Dice la Biblia, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos que engañosos. Aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Y esa verdad es Jesús, es la palabra, ese es logo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Esa verdad es la palabra de Dios. Y recuerden, a través de esta palabra, el apóstol en ese entonces, la iglesia de Éfeso, y para este tiempo, algo que nos recuerda el apóstol Pablo, es que debemos nosotros que morir a nuestra antigua naturaleza. Hoy vamos a quitar ese viejo yo. Dile al que está a tu lado, hoy voy a morir al viejo yo. Hay algo que siempre decimos a la iglesia, mira, tú no puedes decir yo soy cristiano si aún tu forma, tu antigua naturaleza, tu forma de pensar de tu antigua naturaleza, tu forma de hablar, tu forma de reaccionar, nada dice de lo que hoy dices que eres. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Entonces, precisamente, el apóstol Pablo recuerda esto. Ese viejo yo corrompido por los deseos engañosos. ¿Sí? Y todo el tiempo, mira, todos los días de nuestra vida, nosotros tenemos luchas, batallamos con algo. Recuerda, el enemigo siempre está buscando, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y el hecho de que la gloria de ayer fue grande, no significa que vamos a vivir de las glorias pasadas. Cada día Dios nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Pero para que nosotros vivamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, necesitamos que quitar ese viejo yo. Amén. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque todos los días nos toca batallar. Aún unos minutos antes de llegar aquí, el enemigo mandaba dardo a mi cabeza, a mi mente. Recuerda, nuestro campo de batalla es nuestra mente y el enemigo siempre va a mandar dardo. ¿Y sabes qué me decía el enemigo? Me decía, no vayas, porque tu hija va a dar a luz. Pero al mismo tiempo escucho la voz de mi amado Espíritu Santo de Dios que me dije, si yo te sostuve en el vientre de tu madre, ¿por qué no voy a sostener a Victoria? Para que cuando llegue vas a tener victoria. ¿Y cuando dicen amén? Aleluya. Entonces Dios es grande. Pero es nuestra antigua naturaleza la que no nos deja. Recuerda, ese viejo yo, esa antigua naturaleza, lo que nos habla en el libro de Gálatas, capítulo 5, en la cual nosotros batallamos. Amén. Lo que dice es muy claro que las cosas que hace nuestra naturaleza carnal son inmoralidad sexual, impureza. Y bueno, y cuanto usted ha leído en la palabra, en el libro de Gálatas 5. Ahora, todos los días batallamos con esto. Ay, profeta, ¿y cómo hago? Mire, aún no dejo ese mal hábito, ese problema de mal carácter. En la iglesia tengo un grupo y soy fundadora de un ministerio Mujeres en el Proceso de Dios. Todos los viernes estoy trabajando, chicas, pongan mucha atención a esto, con el temperamento, los caballeros también. ¿Sí? Y hay muchas ocasiones nosotros peleamos con nuestro temperamento, ¿verdad?
Y decimos, ¿por qué aún broto ojo? Y de pronto su pareja dice, oye, pero tú estás discipulando y ¿por qué aún brotas ojo? Ay, ese temperamento en lo que tú naciste con tu temperamento, pero que no vas a poder cambiar a no ser que el Espíritu Santo de Dios venga y haga y forme el carácter de Jesucristo en ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estamos trabajando en esto, pero precisamente por ese mal temperamento nosotros hacemos aflorar lo que dice Gálatas 5. Amén. Por eso es necesario conocer la palabra. No es solamente levantar brazo y decir aleluya, sino lo que dice el apóstol Pablo, vuelvo y retomo, se le enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Mire el que está a su lado, pregúntele, ¿has cambiado tu forma de vida? ¿Eres diferente? ¿Aló? ¿Sí? Hay gente que tienen 5, 10, 40, 50 años en el Evangelio, pero no han querido matar su viejo yo. Por eso le he puesto a esta reflexión, matando al viejo yo. Amén. Y yo quiero que en este día podamos aniquilar en el nombre de Jesús. Y usted de pronto dirá, ay profeta, pero es que yo tengo lucha todos los días. Claro que sí, pero precisamente lo que nos dice la palabra de Dios, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Mire que está a su lado y dile, mi lucha no es contigo, sino que lo que está operando en ti. Amén. Nuestra lucha no es con aquel vecino, nuestra lucha no es con el esposo, no es con la esposa, no es con los hijos, sino con lo que está operando detrás de ellos. Por eso es necesario. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra, la verdad, ¿y cuál es la verdad? La palabra de Dios, Jesús. Amén. Entonces nosotros podemos caminar conforme a la palabra. Ahora, ¿cómo? Si nosotros logramos matar a ese viejo yo, ¿qué vamos a conseguir? Mira el que está a tu lado. Grandes victorias vamos a conseguir. Créalo que sí, si logramos matar a nuestro viejo yo, vamos a lograr grandes victorias. Ahora, cuando logramos matar a ese viejo yo, vamos a ser libres de muchas cosas. Y en esto te voy a centrar. Llegué como introducción precisamente en estos comentarios, pero quiero enfatizar cómo logramos, qué logramos y cómo lo vamos a hacer. Leyendo las escrituras, conociendo que la palabra de Dios es clara, conociendo que la palabra de Dios es vitamina para nuestro espíritu y nuestra alma. Y precisamente cuando nosotros logramos entender que es la palabra de Dios la que nos va a guiar, ¿sí?, al creyente, porque se supone que el creyente, el conocedor de Cristo, el seguidor de Cristo, tiene que caminar en base a su palabra. Todos los días tenemos que leer la Biblia, ¿verdad que sí? Amén. A veces nos conformamos, listo, esto es un instrumento de bendición, pero también es un instrumento de distracción. ¿Aló? Y decimos, no, yo voy a tener ahí la Biblia y todo, pero resulta ser que cuando tú quieres leer la palabra de Dios en tu devocional, te mandan un mensaje, te mandan alguna cosa, no sé, propaganda, qué sé yo. Entonces como que nos vamos desviando. ¿Y a cuánto les ha pasado? Que usted dice, me voy a proponer hacer mi devocional a las 6 de la mañana, 5 de la mañana, y cuando usted se ve 2 horas viendo las mujeres, bolso, cartera, zapato, reloj, vestido, ¿aló? ¿Sí o no? Claro, por eso le digo su instrumento, porque el enemigo no va a querer que nosotros seamos libres. Siempre va a poner cualquier obstáculo para que tú y yo dejemos de leer la palabra de Dios, que esa es la que nos hace libre. Ahora, ¿libre de qué? Dios habló a mi corazón y quiero que esto, lo que Dios habló a mi vida, también pueda en algo afectar tu espíritu. Libre del fracaso. Amén. Hay gente que vive de fracaso en fracaso.
Hay gente que se cuestiona y no entiende el porqué de los fracasos. Pero yo quiero decirte algo en esta tarde ya. Cuando nosotros leemos la palabra, somos libres del fracaso emocional. ¿Aló? Una persona, dice la Biblia, que hay gente que es fluctuante o es como las olas del mar. Un día están arriba y otro día están abajo. ¿No les ha pasado que ustedes vienen a la congregación y el hermanito un día se le sonríe y otro día parece que tuviera cara de limón agrio? Y usted dice, bueno, ¿aquí qué pasó? En un servicio, mejor dicho, le da el abrazo del oso y en el siguiente servicio usted es el enemigo. Usted dice, ¿aquí qué pasó? ¿Cierto que sí? ¿Por qué? Porque hay gente que no ha sido libre de las emociones. Amén. Recuerden, nuestra alma están escondidas las emociones. Y precisamente nosotros evidenciamos lo que hay en nuestra alma, en nuestro caminar y en nuestro comportamiento. Entonces, si yo conozco la verdad, yo sé que el Padre Celestial, a través de su palabra, a través de la Escritura, cuando yo la reviso, yo voy a ser libre del fracaso emocional. ¿Cuántos dicen amén? Que la situación que se nos esté presentando en este momento, hoy es día de elección, ¿verdad? No te vaya a venir como que, ay Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el futuro de Cali? Y bueno, aquí en Colombia nosotros somos de Tumaco y no crean, la situación en nuestra tierra no es para nada fácil, pero algo que nosotros hemos aprendido por la palabra, que cuando abrimos nuestra boca profética, declaramos en el nombre de Jesús que todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de la iglesia de Jesucristo tiene que ser anulado. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, que nuestras emociones no nos vengan a dar una mala jugada. Amén. Dile al que está a tu lado, tranquilo. Dile, cálmate, ventarrón. Amén. Debemos ser personas equilibradas. Y también cuando conocemos la palabra de Dios, somos libres del fracaso del sentimental. Esa es una área que hay gente que dice, no me toque ese vals porque me mata, no me toque ese tema. ¿Saben por qué? Porque hay gente que han fracasado en el área sentimental porque no le permitieron a Dios que escogiera por él. Wow, ¿cómo así, profeta? Claro, dice la Biblia que hay señales y que las señales nos perseguirán. Amén. Y el hombre o la mujer espiritual siempre está atento a la señal de nuestro Padre Celestial, porque siempre te va a dar tu ayuda adecuada. Ahora, ¿por qué los fracasos sentimentales? Porque siempre se obra en la carne, lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas 5. Cuando no conocemos la palabra, siempre nos dejamos llevar por nuestras emociones y por nuestros sentimientos. Y no dejamos que Dios sea el que escoja por nosotros. Yo les voy a decir algo de tantas cosas que han sucedido en mi vida. Un día le dije al Señor, paro aquí y voy a dejar que tú escojas por mí. ¿Sí? Una de las partes de mi testimonio, aquí donde me ves, soy madre de 2 hijas de padres diferentes. Dios me rescató del lugar que tú nunca te alcanzas a imaginar. Una hija levantada por su padre y su madre, una mujer de muchos años cristiana. De hecho, hice la primera comunión porque solamente quería probar la hostia, tenía la curiosidad, no por más. Amén. Y cuando la probé, ¡oh! ¿Esto qué ha sido? Pero más adelante yo no quería, yo soy muy muchacha, ¿sí? Entonces, desde muy pequeña conocí del Señor, me aparté del Señor, fui adoradora, cantaba, sigo cantando. Por eso a los de la alabanza, créanlo, que si hay alguien que recibe ataques de las tinieblas, es el ministerio de la alabanza. ¿Sabes por qué? Porque quiere que tu espíritu fracase. En tu área sentimental quieres que seas dañado.
Y precisamente aquí en Cali, yo me acuerdo tanto que cuando ya me iban a lanzar en el ministerio de la alabanza, estuve ahí de desobediente y quedé embarazada de mi primera hija. ¿Sí? Pero Dios me enseñó a que tenía que ser obediente, sea como sea. No conforme la segunda vez, fui, ¿verdad?, o desobediente, porque me metí con un hombre incrédulo. Por eso les digo, el fracaso sentimental, tú tienes que esperar a que Dios escoja por ti. Hasta que un día le dije, bueno, Señor, ya, basta. Siento que el agua me llegó hasta la coronilla, no sé qué va a ser de mí. Fui maltratada, fui mancillada, fui humillada. Le dije, Señor, ahora sí me rindo. Yo quiero decirte esta tarde, hoy a ti, o te rindes o te rindes. Amén. Porque Dios a través de su palabra, cuando Él te promete algo, sus promesas son sí y son amén. ¿Cómo quieres tú? ¿Por las buenas o cómo quieres tu iglesia? Cuando Dios me dijo a mí, yo te he llamado como profeta a las naciones, no lo había entendido, me había hecho la loca. Tenía que padecer, tenía que sufrir. Hasta que un día le dije, Señor, ya basta del fracaso y quiero un hombre conforme a tu corazón, pero que te ame primeramente a ti, porque si te ama primeramente a ti, me va a amar y me va a respetar. Aquí lo tengo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros renunciamos al viejo yo, dejamos que Dios escoja. Ahora tú dirás, uy, profeta, pero todo fue lindo. No, yo siempre le digo a la iglesia, colorín colorado, en el matrimonio, cuando tú te estás casando, este cuento no ha terminado, apenas está comenzando. Amén. Y es donde la gente dice, ay, pero profeta, apóstol, yo me casé con un hombre de propósito aquí de la iglesia. ¿Y por qué los primeros años? Hijito, Dios está moldeando tu carácter. Amén. Dios está uniendo dos propósitos en uno. Al principio no es fácil, pero después es lindo, porque más adelante uno se ríe. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a ser libres no solamente emocional, sentimental, sino financiero. Cuando yo conozco la palabra de Dios, yo soy libre financieramente. ¿Sabes por qué? Saber que Dios es el quien suple todas mis necesidades. Dile al que está a tu lado, nada de nervios. Porque Dios suplirá todas tus necesidades. Amén, iglesia. En los tiempos más complicados de nuestras vidas con mi esposo, me acuerdo tanto que cuando Dios nos llamó al ministerio, le dijo a mi esposo, los he llamado para que abran, funden, pero estaban propuestas jugosas. Le dijo el Señor, o escoges esto o me escoges a mí. Fue mi pobre esposito y me dijo tembloroso, decía, Dios mío, ¿qué me va a decir mi esposita? Pero yo ya he tomado decisiones. Me dijo, mi amor, mira, me están ofreciendo estos cargos, esto es para jubilarme, esto es para que vivamos, para que compremos carro, casa y tal. Yo nomás, me dijo, pero el Señor me dijo que dejara todo para que le sirviéramos tiempo completo. ¿Y sabes yo qué le contesté? Lo que le contestó Ruth a Noemi: donde tú vayas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Amén. Hasta hoy Él ha suplido todas nuestras necesidades. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo conozco la palabra de Dios, si Él me dice a mí, yo te supliré todas tus necesidades conforme a mis riquezas en gloria, Él lo va a hacer. Amén. Por eso te digo, Dios le manda a hacer a uno unas locuras. Ya la decisión, cuando tú conoces la palabra de Dios, celebramos el Día Internacional de la Biblia, que era el martes, ¿cierto? Pero resulta ser que muchos la celebran, pero no todos la conocen. ¿Aló? Y para celebrarla tengo que conocerla, tengo que escudriñarla, tengo que saber si celebro este momento. Amén, iglesia. Entonces, también cuando yo mato al viejo yo, soy libre, ¿sabes qué? Del engaño.
Soy libre del engaño. Ahora, el engaño a mi salud. Estuve en una época, en una situación muy triste donde yo le dije, Señor, si tú no me sacas de esto, no va a ser, no sabes qué va a ser de mí. Yo te he dicho sí a tu llamado, pero mira esa situación. Y en muchas ocasiones me ha tocado subirme al altar. Nadie sabe los padecimientos, solo Dios y mi esposo que me presta su hombro. Pero cada vez que me subo al altar y predico su palabra en las condiciones que sea, siento que tomo nuevas fuerzas. Amén. ¿Y sabes qué es lo más gracioso? Que lo que estoy padeciendo, viene una persona y es sana de lo que estoy padeciendo. ¿Aló? Y el Señor me dice, yo te amo. Y le dije, pero pues si tú lo sanas a esa persona de lo que yo también estoy padeciendo, entonces ¿yo qué? No, tranquila Sandrita, que para ti hay más adelante. Solo quiero que seas vaso de honra. En pocas palabras, para que no te lleves mi gloria. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando nosotros conocemos la verdad, sabemos que Cristo venció en la cruz la enfermedad. Son los ataques del enemigo simplemente. El problema es si nosotros le creemos más a Dios o más al enemigo. Él venció, Jesús venció. Entonces soy libre del engaño del enemigo hacia mi salud. Amén. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que aquellos que vinieron de pronto con alguna enfermedad, llámese como se llame, yo te garantizo y declaro en el nombre de Jesús que tu diagnóstico va a cambiar para tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Y aún estando tú aquí, la persona que está en tu casa, yo no sé si está postrada, aún las personas que están ahí a través de Facebook, a través de este enlace, en el nombre de Jesús profetizo que serán sanas y vendrán acá a este lugar, a esta casa de adoración y dirán, Cristo me sanó, porque dice su palabra que por la llaga de Cristo soy sano. ¿Cuántos dicen amén? Y soy libre del engaño a mi futuro. Yo te voy a recordar algo. Si en algo que Satanás nos ataca es en nuestro pasado, porque él no conoce tu futuro. Amén. Satanás siempre va a mandar lanzas y te va a decir, oye, pero tú eras esto. El enemigo siempre me manda lanzas, me manda flecha, me manda dardo a mi mente para recordarme mi pasado. Pero yo siempre le digo al enemigo, tú vienes a recordarme mi pasado, pero recuerda, en Cristo soy una nueva persona. ¿Amén? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas, pero todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, si Satanás te recuerda tu pasado, recuérdale a Satanás que el único que conoce tu futuro profético de gloria se llama Dios, porque Él es tu creador. Satanás no conoce el futuro de nadie. Te tengo esa excelente noticia: Satanás no conoce tu futuro. El único que conoce tu futuro y el mío es Dios, que fue que nos creó. Recuerda lo que dice el libro de Salmos. Dice, en el vientre de mi madre fui formado, ¿verdad? O sea, nosotros fuimos creados. Mi embrión vieron tus ojos, ¿verdad que sí, iglesia? Entonces, algo que el Señor me hacía ver, mira, no te preocupes, yo tengo todo bajo control. Él tiene todo bajo control de mi generación. Amén. Simplemente preocúpate, me decía el Señor, por complacerme. Y yo te digo en esta tarde, simplemente preocúpate por complacer al Dios Todopoderoso, porque todo lo que Él te ha prometido, te garantizo una cosa, Él lo va a cumplir. Así se pare Satanás patas arriba, así se pare de cabeza, pero cuando Dios dice algo, Él lo cumple, porque sus promesas son sí y son amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, como decía la profeta y pastora Elizabeth, si usted viene a la iglesia, viene a adorar al Señor. Amén. Viene a adorar al Señor. Si uno viene a... Disculpe, no me lo sé mucho, pero bueno.
que tiene tu espíritu, que cuando me tocas, ¿te estás durmiendo? Por Dios, cuando yo escucho esa adoración y yo, Señor, no, fue algo impresionante cuando yo le adoro al Señor y cuando yo escucho que tiene tu espíritu, que cuando me tocas me haces suspirar. Creo que dice así, ¿cierto? Creo, me haces llorar. Y es algo que a ti te penetra el alma, el espíritu y tu corazón. Y si tú no cantas, terminas cantando. Si tienes voz de tarro, tu alabanza suena diferente. Pero cuando hay aquel que adora en espíritu y en verdad, su adoración es totalmente diferente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces, no es tu futuro que el enemigo te va a mantener en esa zozobra. Ya Dios conoce tu futuro. Amén. Ya Dios conocía que hoy nos íbamos a ver. Contra viento y marea. Dice la pastora Elizabeth, me dice cuando se acerca, ya son abuelos. Le dije, no sé pastora, pero Dios tiene el control allá. Amén, porque Él conoce el futuro. Él sabe lo que está haciendo. Amén, iglesia. Él sabe lo que está haciendo. Así que no te preocupes porque tu futuro lo tiene Dios bajo control. Pero cuando no conocemos la palabra, cuando no escudriñamos su palabra, entonces somos como las olas del mar. Un día estamos arriba, salimos de la iglesia, esa palabra de la pastora Elizabeth, esa palabra del pastor Robinson, esa palabra de esa señora que se subió hoy, pero a las 2 horas, nada que ver. ¿Por qué? Porque tú no te metes en la dimensión de la palabra de Dios. Pase lo que pase, yo te digo una cosa, iglesia. Dios siempre cumplirá sus promesas. Entonces vamos a ser libres del engaño, de la salud, del futuro. ¿Cuántos dicen amén? Y algo que Dios me hizo libre cuando empecé a escudriñar su palabra fue libre de la falta de perdón. Tú puedes estar aquí, pero puedes estar con todos los rencores. Y puede ser que llores porque no has dejado que Dios llegue y toque la llaga para poder quitar esa basura que aún permanece allí. Dios quiere que seamos libres de la falta de perdón. Amén, iglesia. La falta de perdón trae consigo amargura, rencor, odio. ¿Sí? Trae consigo todo eso. La falta de perdón. Una persona que es rencorosa alberga falta de perdón en su corazón. Una persona que siente odio es amarga, llena de amargura. Y un día le dije al Señor, Señor, yo necesito salir de esto. Hace muchos años atrás. Me estaba secando, ni siquiera conocía a mi esposo, era madre soltera, madre de cabeza de familia con mis 2 hijas. ¿Te imaginas una mujer, madre cabeza de familia, con 2 hijas de padre diferente? ¿Cuál era su historia? ¿Cuál era su historia? No era una historia bonita. Pero Dios me llevó a mí a ser libre porque le dije, Señor, no puedo con esto. ¿Qué voy a hacer? ¿Habrá alguien que me ame? ¿Habrá alguien que en realidad me valore? Y me decía algo que habló Dios a mi corazón. Bueno, ¿tú quieres ser libre? Entonces vas a empezar por ti mismo. ¿Y sabes cómo empecé? El Señor me guía a través de su espíritu. Me acuerdo tanto, en un lugar no muy bonito. Me dice, coge una hoja y coge un lapicero, un lápiz. Y me dijo, escribe todo y yo te voy a recordar todas aquellas personas en las que te viste envuelta en situaciones y aunque tú creas que los has perdonado, te vas a dar cuenta que no. ¿Y saben cuántas personas pude escribir? Más o menos 33, 35 personas. Y que no sabía que estaban aquí.
y estaban aquí. Y cada vez que hablaba de alguna de ellas sentía que se me removía mis entrañas. ¿A usted le está pasando eso? Significa que usted no ha perdonado. De pronto no ha perdonado a su pareja. Y Dios quiere que seamos libres de la falta de perdón hacia nuestra pareja. ¿Sabes por qué? La Biblia dice que los dos somos una sola carne. Y el odio que tú albergas por tu esposo, por tu esposa, es por a ti mismo también. Eso te afecta. Amén. Si yo conozco la palabra de Dios, tengo que dejarme que Dios me use para su gloria, pero tiene que empezar conmigo mismo. Cuando empecé a escribir, yo te voy a decir algo que esto de pronto te va a impactar. Mi hija mayor tiene una hermana, pero antes de que ella tuviera su hermanita que naciera, yo la tuve a ella, lógico, primeramente. Y yo llegué hasta a los juzgados por situaciones muy duras. Y me acuerdo tanto, ya mi hija tenía una edad de 8 años y me tocó ir al juzgado con el papá de mi hija, y en ese entonces ya el papá de mi hija tenía una pareja. Y me acuerdo tanto que llena de indignación, estábamos con la fiscal, con la juez. Sí, estábamos con la juez. Y bueno, empezaron a decir cosas que en realidad no venían al caso. Habían lastimado a mi hija. Y yo creo que cualquier madre que lastiman a su hija, si sea su propio padre, tú vas, mejor dicho, a lanzarte como una leona, ¿verdad? Y como no sabía que en ese entonces Dios ya había manifestado lo profético en mi vida, no me había dado cuenta que lo que yo cuando abra mi boca, tenía que ser responsable de lo que yo iba a decir. Y en medio de la indignación, iglesia, me acuerdo tanto que este hombre dijo una mentira, y yo le dije a la pareja, le dije, ¿sabes una cosa? Tú no sabes con quién te estás metiendo. No te voy a decir la frase que dije porque no va al caso. Ya la antigua naturaleza ya voló de mí. Esa parte ya se borró. Entonces, él brincó. Le dije, tú no sabes con quién te estás metiendo. Pero yo te voy a decir una cosa. Dios no te ha dado hijo porque te está librando de ya se imaginan ustedes. ¿Sí? Y que más adelante me vas a dar la razón. Pues sí, iglesia. Ella contra viento y marea quiso concebir. Y no ha sido fácil para esa bebé y esa niña ya hoy en día de 24 años, perdón. Cuando ella nace, en ese entonces, la última persona que Dios me llevó a escribir fue el nombre de ella. Yo dije, Padre, pero yo no tengo nada contra una criatura, contra un bebé. Me dijo, sí, porque con el dolor tú lanzaste esto. Y tienes que perdonar también. Y tienes que hacerla libre a esa bebé. A veces albergamos tanto odio que dañamos. Y muchas veces no sabemos lo que decimos. Hoy en día, después de 23 años, la niña me ama. Está quedándose en la casa de la pastora Daniela con nosotros, esperando, porque ella le dice a la pastora Daniela, mi hija, no a la hermana de ella, a mi hija, a mi otra hija, le dice ñaña. Y ese perdón que Dios me llevó a pedir perdón y a perdonar a los padres, eso trae como consecuencia una excelente relación, tanto con la madre, con su padre y con su hija. Amén. Tienes que ser libre de la falta de perdón. Y tú dirás, pero es que me hicieron mucho daño. No, tú tienes que empezar por ti mismo para que puedas ver la manifestación de la gloria del Señor. He tenido que orar por ellos. He tenido que orar por la niña. Y llegó un momento donde Dios me dijo, suéltalos. Y cuando tú los sueltas y tú dices, he decidido perdonar, ya tú sientes que tu espíritu y tu alma descansan. Amén.
Pero cuando tú entiendes que la palabra de Dios es vida. Amén, iglesia. Entonces, si nosotros perdonamos a nuestra pareja, vamos a ser libres. Tienes que ser libre de la falta de perdón a ti mismo. Porque muchas personas aún siguen con culpas por haber dejado de hacer o por haber hecho cosas y que hasta el día de hoy se arrepienten. Amén. Hay gente que carga con la falta de perdón hacia sí mismo. Es el problema de culpa. Y yo cargaba con la culpa, iglesia, y entendí que solo Dios podía rescatarme a mí. Tenía que perdonarme a mí misma por haber llevado a mis hijas a una situación. Tenía que perdonarme a mí misma por haber desobedecido a mis padres. Tenía que aprender a perdonarme a mí misma porque Dios ya había trazado un destino sobre mi vida, pero yo lo que hice fue desobedecer. Y hay muchas cosas, iglesia, que aún cargamos, que aún vemos, que aunque Dios nos perdona, lastimosamente, iglesia, tenemos que sufrir las consecuencias. Hay gente que dice, ay, ya Dios me perdonó, ¡prum!, borró. Claro, Él borró. Él borró nuestros pecados a través de Jesucristo, pero las consecuencias llegan. Y cuando llegan las consecuencias, tener la valentía, tener la humildad de decir, Señor, gracias. Gracias porque tú me perdonaste, pero sé que tengo que tratar esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Tengo que tratar con esto. No es, ay, Señor, es que tú me perdonaste. ¿Y cómo así que todo me está pasando? No, hijito. No se trata de eso. Iglesia, ya Cristo nos perdonó. En Cristo somos unas nuevas personas, pero debemos entender que somos libres cuando matamos a ese viejo yo, iglesia. Y somos libres de la falta de perdón cuando aprendemos a perdonar a los demás. Amén. Si tienes cualquier rollo, cualquier problema con, no sé, con un hermanito aquí presente, yo creo que hoy va a ser el tiempo. Hoy es el tiempo de que ya te pongas a cuenta primero con Dios y ahí con tu hermano en la fe. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando yo soy libre del perdón, de la falta de perdón, iglesia, entonces aprendo a amar de manera incondicional. Amén. Imagínese Jesús, ¿su amor es incondicional o no? ¿Ah? Con todos los pecados, y que aún en Cristo seguimos cometiendo errores, fallas y pecados. ¿Y usted qué cree? Que porque yo estoy aquí, ay, no, la profeta, no, de alguna manera. De pronto el Señor me llama a las 3 de la madrugada y le digo, ay, Señor, a las 6 tenemos la visita los dos. Ay, estoy pecando delante de Él. ¿Sabes por qué? Porque estoy poniendo primero mi sueño, estoy colocando primero mi comodidad antes que Él. De alguna manera, iglesia. ¿Sí? Y eso me recordó el Señor. Tú tienes que ser libre de muchas cosas. Pecado hubiese sido, iglesia, decir, ay, Señor, voy a chocholear a mi hija. Claro que tengo que chocholearla, pero no, Señor, qué pena con a la pastora Elizabeth, que ponga otro a predicar. Ay, ¿usted qué cree? Que las consecuencias vendrían o no para mí? Y yo con Dios no me quiero meter. Yo quiero que más bien Él sea el que haga por mí. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice la palabra de Dios para concluirte, iglesia de Jesucristo. En Juan 8, 31, 32 dice la Biblia. Luego Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en Él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Dile al que está a tu lado, conocerás la verdad y la verdad será libre. Quiero que te pongas sobre tus pies, iglesia, porque la Biblia, la palabra de Dios, nos hace libres. Amén.